Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues si es la primera vez que estáis pasando por aquí, os doy la bienvenida. Os animo a que os suscribáis al canal porque aquí vais a encontrar todo tipo de vídeos, tanto de limpieza como de organización, estilo de vida, alguna recetilla, y también me podéis seguir por redes sociales. Os lo voy a dejar todo por aquí. Y bueno, pues en el vídeo de hoy lo que quiero compartir con todos vosotros son 7 rutinas de limpieza para mantener vuestra casa siempre limpia y ordenada. Muchos de vosotros me habéis dicho, pero ¿cómo te da tiempo a hacer de todo? Pues vamos a ver. Ya sabéis que yo tengo una guía semanal que os la podéis descargar totalmente gratis. Está en la cajita de descripción, ahí están todas mis rutinas y os lo podéis descargar totalmente gratis. Entonces yo me organizo la semana con esa guía semanal. Y bueno, pues también empleando estos 7 hábitos que os voy a describir ahora a continuación, porque como dice bien el dicho, no es más limpia la que limpia, sino la que menos ensucia. A ver, con el día a día y con todas las obligaciones que hoy en día tenemos, pues es difícil sacar tiempo para hacer las tareas de la casa. A todo esto, si le sumas pues la pereza, pues corazones, pues aún se hace mucho más difícil. Entonces estos 7 trucos te van a ayudar a que mantengas tu casa limpia, ordenada y tengas una vida más relajada. Ahora eso sí, tienes que implementarlas, porque entonces no sirve para nada, pero desde luego ayudan. Así que vamos con el primer truco, que sería nada de zapatos en tu casa. No pueden entrar zapatos de la calle a tu casa. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues estamos en la calle, subimos al coche, subimos a transporte público, donde, bueno, pues todo el mundo circulamos por ahí, con lo cual, si llegas a tu casa y entras por toda la casa con esos zapatos que a saber lo que han pisado, pues la verdad que te va a tocar luego, pues eso, sacar tiempo para fregar el suelo, para limpiarlo, para que todo esté desinfectado. Entonces, si te quieres ahorrar tiempo y dinero en los productos que tienes que utilizar para desinfectar, lo que yo os aconsejo es que nada más entréis a vuestra casa, os quitéis los zapatos, os los cambiéis por unas zapatillas de estar por casa, o bien unos calcetines cómodos, o si os gusta ir descalzos, pues perfecto, porque el suelo de vuestra casa está limpio. Si recibís visita, bueno, pues hay unas zapatillas muy económicas, incluso en bazares, en Ikea, donde queráis, podéis ofrecerle zapatillas de estar por casa a vuestros invitados, que ellos no se van a molestar porque es tu casa. Entonces, para mí es muy desagradable el que yo esté cuidando, por ejemplo, la alfombra de mi salón día a día, no dejando a mi familia que entren con los zapatos de la calle a casa. Porque bueno, no es que yo no los deje, es que nosotros ya tenemos esa rutina implementada y sabemos por qué no tenemos que entrar a casa con los zapatos. Entonces, claro, pues luego que llegue la visita con los zapatos de la calle, que yo no sé lo que habrán pisado, y me lo planten en mi alfombra, pues la verdad es que no me apetece absolutamente nada. Entonces, bueno, pues es cuestión de ir acostumbrándote a tener esas rutinas.
lo mismo que nos acostumbramos a otras cosas y a veces no son tan buenas, pues esto es un hábito muy, muy saludable, en el que no cuesta nada quitarte los zapatos y entrar a casa sin los zapatos de la calle. Esto va a ayudar muchísimo a mantener los suelos de tu casa limpios. Y luego, pues si sois como en mi caso, que tenéis mascotas, pues lo mismo, cada vez que tu perrito entra a casa, pues no está de más coger unas toallitas desechables o algún pañito con agua y limpiarle lo que son las patitas para que ya pueda campar por toda la casa tan plácidamente vuestro perrito, incluso subirse, si se sube al sofá o a la cama, donde sea, porque la verdad, imagínate, o sea, el perrito ha estado en la calle y luego se planta en el sofá, se planta en la cama y se planta en todos los sitios. Entonces solamente recapacitar y pensar, o sea, ¿es eso higiénico? El truco número 2 sería la ropa en su sitio. Bueno, pues para que la ropa no se te amontone, se te hagan montañas y montañas de ropa, hay un método para no procrastinar, que se le llama la regla de un toque. Entonces, ¿qué significa esto? La regla de un toque. Pues que tú, por ejemplo, en cuanto llegas a casa, o sea, lo que no tienes que hacer es quitarte los zapatos y dejarlos ahí en la entrada, quitarte la chaqueta y dejarla tirada en el sofá, o coger el bolso y dejarlo encima de una silla. Cada cosa tiene que tener su lugar. Cuando cada cosa tiene su lugar es muy, muy, muy fácil, porque, a ver, si a los zapatos tú tienes un zapatero en la entrada de tu casa, o lo tienes en tu vestidor, o lo tienes en el lavadero, o tienes un mudroom, como es mi caso, pues ya sabes que cuando te quitas los zapatos van en su sitio. Te quitas la chaqueta y va en la percha. Te quitas el bolso y lo mismo. Todo tiene que tener su lugar. Entonces, para empezar, tenéis que darle el lugar a cada cosa, porque cuando no tiene su lugar, pues es lo que pasa, que lo vamos dejando donde nos pilla. Y luego, pues eso, llegas, una chaqueta, la otra llega, que si la mochila, que si ahora llega la otra chaqueta. Entonces llega un momento en que hay una montaña y dices, ¿pero esto qué es? Entonces la casa se ve desordenada. Y cuando la casa se ve desordenada, pues tienes menos ganas de ordenarla, con lo cual, si tú, en cuanto entras por la puerta de tu casa, lo pones todo donde va, en el sitio, como decimos en mi querida Valencia, això va en el puesto, pues así mismo es. Eso va en cada sitio, cada cosa en su lugar. Y a ver, la regla de un toque no solo funciona para la ropa, esto funciona para toda la casa. Cuando tú estás cocinando y coges un bote de condimento o alguna especie para ponerle a la comida, pues no lo dejes encima del banco. Directamente guárdalo de donde lo has sacado. Entonces evitarás tener la bancada llena de cosas, porque visualmente, a mí es que el ruido visual me molesta muchísimo, pero muchísimo. Entonces es muchísimo más fácil. O sea, coges algo y lo dejas en el sitio. Y de verdad, corazones, que así podréis mantener el orden con muchísima más facilidad. El truco número 3 es mantener tu cocina limpia. La cocina, pues ya sabéis que nos ponemos a cocinar, se monta zafarrancho, hay un montón de cosas para lavar. Entonces, mi consejo es, si no os da tiempo a hacer una limpieza de armarios y de todo, bueno, pues lo primero de todo es mantener lo que es la zona de cocción, o sea, lo que es la vitrocerámica o la cocina de gas limpia. Teniendo eso limpio y la bancada recogida, o sea, está todo perfecto. ¿Que tenéis lavavajillas? Pues rápidamente, conforme estáis cocinando, vais metiendo en el lavavajillas, y lo que sea de lavar a mano, lo laváis a mano y lo vais poniendo a escurrir, y eso sí, que no se quede ahí escurriendo por los siglos de los siglos, o sea, enseguida se seca y se guarda. Y de verdad que el ver la cocina así recogida es que te anima a seguir haciéndolo, porque no ves el desastre
de cocina que tienes, y entonces, claro, cuando toca cocinar dices, madre mía, ahora me tengo que poner a cocinar y luego a recoger, y con lo que se lía. Pues si lo hacéis así, de esta manera, no se lía nada, corazones. Lo vais haciendo poquito a poquito, lo vais recogiendo, lo vais lavando, lo vais guardando, y de verdad que yo, vamos, a mí me funciona. Vosotros ya lo veis, que a mí esa técnica de cocinar, lavar y guardar me funciona perfectamente, y pues mi cocina siempre está recogida. Luego pues ya, pues una vez a la semana haces la limpieza más a fondo de lo que es armariada, y bueno, pues yo tengo aquí algunos vídeos de cómo limpiar el microondas, el lavavajillas, los electrodomésticos por fuera con el limpiador de acero inoxidable, todo eso sí, pero lo que es el día a día, ya os digo que mantener la zona de fuegos limpia, eso os va a dar una paz mental tremenda. Luego otra cosa que también os aconsejo, pues si os sale algo de caldo o lo que sea cuando estáis cocinando, esperar a que se enfríe y rápidamente limpiarlo. No lo dejéis ahí, porque ¿qué ocurre? Que luego vuelves a encender el fuego y eso que se ha caído se vuelve a quemar. Entonces luego cuesta más quitarlo. Es mejor quitarlo en el momento. Ahora hay productos buenísimos para poder limpiar las vitros, para limpiar las cocinas de gas, o sea que eso se hace en un momentito. Otra cosa que también me comentaron, y lo he probado y funciona, es las parrillas de lo que es la cocina de gas, meterlas en el lavavajillas. Entonces yo, pues muchas noches, si el lavavajillas no está completo, pues lo que hago es que las meto y por la mañana están perfectas. El cuarto truco es tener los productos de limpieza a mano. A ver, me explico. Las zonas que más se ensucian son la cocina y los cuartos de baño. Entonces, bueno, pues es conveniente tener un kit o un mini kit de limpieza en esas zonas. Porque así, pues por ejemplo, por las mañanas, cuando terminas de ducharte, de asearte, pues si tú tienes ahí tu mini kit, pues no te cuesta nada, no te da tanta pereza tener que ir a buscar el trapito con el producto para limpiarlo. Si por ejemplo lo tienes debajo del mueble del lavabo, pues nada, en un momentito lo sacas, le das a lo que es el grifo, al espejo. O sea, con esto lo que os quiero decir es que, pues como siempre digo, cuesta más pensarlo que hacerlo, con lo cual terminas de arreglarte, le das un repasito y lo vuelves a guardar. Entonces, bueno, pues es una manera de no posponerlo para luego, porque luego a lo mejor te pones a hacer cualquier otra cosa y ya olvídate. El quinto truco es aspirar a diario. Yo, corazones, os recomiendo que paséis la aspiradora todos los días. ¿Por qué? Pues porque aspirando todos los días también evitas que ese polvo se acumule en los muebles. Porque muchas veces dices, es que yo no sé por dónde entra el polvo, o sea, tengo los muebles llenos de polvo. Yo, corazones, tengo los muebles oscuros en mi salón, tengo las mesas de centro, tengo un mueble también oscuro, y como paso la aspiradora todos los días, yo no tengo casi polvo. Entonces, eso es un truco que la verdad funciona fenomenal. Muchas de vosotras a lo mejor diréis, es que la verdad es que es un rollo tener que sacar la aspiradora con el cable, por eso yo os aconsejo que os compréis una aspiradora sin cable, porque no te cuesta nada. Yo de hecho, lo he dicho muchas veces, yo no tengo escoba, entonces yo cuando termino de cocinar, que le paso la aspiradora a la cocina, pues ya me vengo aquí al salón y le paso también a la alfombra de paso, incluso a la alfombra que tengo en el pasillo, porque es una manera de mantener tu casa limpia, aspirando a diario. El sexto truco sería limpia en cuanto se ensucie. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imaginad que hemos puesto leche a calentar en el microondas y se ha salido, por lo que sea, le hemos puesto mucha potencia o más tiempo del que debía, ha hervido y se ha salido la leche.
Entonces, claro, pues el plato de cristal se mancha. ¿Qué ocurre? Que si tú eso no lo limpias en el momento, que no te va a llevar más de 1 minuto, pues ¿qué ocurre? Que ya se te olvida, cierras el microondas, se te olvida, luego viene tu marido, se va a calentar no sé qué y ya se vuelve a recalentar lo que se ha caído en el plato. Y luego viene tu hija y se calienta otra cosa y lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya el plato está, pues eso, un poco asquerosito, se ha pegado ahí todo, luego cuesta más de limpiar. Con lo cual, si tú en el momento en que se te ha salido la leche le pasas la bayeta, o lo coges y lo enjuagas debajo del grifo, le das con el estropajo un poquito y un poquito de jabón y lo vuelves a poner, lo secas y lo vuelves a poner y no te cuesta tanto como si luego, después de tanto recalentamiento eso, luego cuesta más de quitar. Entonces, os he puesto el ejemplo del microondas como podría ser otra cosa. Si se ensucia algo, lo ideal es limpiarlo en el momento y no dejarlo para más tarde, porque luego pues se nos olvida o se va acumulando y luego, corazones, cuesta más, nos cuesta más, da más pereza hacer las cosas. Y luego eso, corazones, que hasta que no lo limpies tu casa se va a ver sucia y desordenada. Y ya por último, corazones, un truco que yo os recomiendo de verdad son cambiar los paños de la cocina todos los días. Utiliza cada día paños limpios, cámbialos cada vez que se ensucien. ¿Por qué? Pues porque en mi caso yo los paños de cocina me gusta tenerlos blancos o a lo mejor con algo en gris, pero bueno, casi siempre son blancos porque luego a la hora de lavarlos es muchísimo más fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú el paño no lo cambias a diario, pues de secarte las manos o de secar la vajilla, pues a veces coge manchas que luego cuesta mucho de quitar. Esto es una manera de ver tu cocina recogida, limpia, sin ruido visual, corazones, que es de lo que se trata. Con estos 7 trucos, corazones, yo lo que quiero deciros es que vais a ahorrar incluso tiempo, porque si tú, por ejemplo, cuando llegas de la calle, cuelgas la chaqueta, el bolso lo pones en el sitio, los zapatos en el sitio, pues luego no tienes que perder tiempo en ponerlo todo donde iba. Así que nada, corazones, yo he querido compartir estos trucos con vosotros porque es lo que a mí me funciona, es lo que toda la vida he estado haciendo. Yo sé que muchas me decís que cómo me da tiempo a hacer de todo. A mí muchas veces no me da tiempo a hacer de todo. Yo también dejo y pospongo cosas. Lo único que priorizo. Luego otra cosa que también os quería decir, que bueno, hay libros que te ayudan a, pues eso, a dejar de procrastinar, pues la pereza, corazones. Yo ahora mismo me estoy leyendo un libro que lo podéis conseguir, este está en inglés, pero bueno, la edición está en español, que son Los hábitos atómicos. Es un bestseller de número 1 en el New York Times. Y la verdad es que yo os lo recomiendo porque ayuda muchísimo, no solo en la casa, sino en tu vida propia. Tener estos hábitos saludables, porque estos son hábitos saludables, te pueden ayudar muchísimo en el día a día, en todos los ámbitos. Este libro lo que te puede ayudar es a desarrollar hábitos saludables para lo que es tu día a día. Pero bueno, no estoy haciendo promoción ni nada, simplemente deciros que bueno, que me estoy leyendo este libro y me está encantando, la verdad. Y nada, corazones, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Espero en vuestros comentarios de verdad que me digáis si estáis implementando. Seguramente la mayoría hay cosas que ya las hacéis de toda la vida, que pues esta no he inventado. Pues claro, si es que yo no he inventado nada, si es que eso son costumbres de toda la vida. Lo que pasa que muchas veces pues se nos olvidan esas cositas. Entonces, pues nada, yo he querido compartirlo con todos vosotros, para los que lo sepáis, y para los que no lo sepáis, pues empezar a implementarlo
que la verdad que son hábitos muy, muy saludables. Así que nada, corazones, sin más que deciros que muchísimas gracias por todo, ya lo sabéis, y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.